Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por conectarse. Espero que se encuentren muy bien. Gracias, Alberto, Francisco, Lucio. ¡Ah! Puros caballeros. Hoy no hay ninguna chica. Miren nada más. Ustedes muy bien, muy bien. Ya se dieron cuenta, puros caballeros, abusadillos. Ok, pues chicos, gracias. Vamos a trabajar hoy el tema de cómo responder a la pregunta de cuáles son tus áreas de oportunidad. El martes pasado hablamos un poquito de esto y hablamos de cómo enfrentar también la pregunta de cuáles son tus fortalezas. Entonces, la contraparte es cuáles son tus áreas de oportunidad, que yo creo, ambas preguntas a muchas personas les generan mucha ansiedad, ¿no? Buenas tardes, Alberto. Pero creo que esta pregunta en particular nos genera un poco más de ansiedad porque en la otra, pues por lo menos decimos, pues tengo que hablar bonito de mí. Y en esta, como que digo, ¿cómo establezco un diálogo? Pues que no me dé el balazo en el pie yo solita, ¿no? ¿Están de acuerdo? Puede generar un poquito más de ansiedad que no debería. Bueno, ustedes ya me conocen. Ahora, si pienso en esta pregunta, ¿cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿Ustedes creen que vamos a impactar los tres pilares, dos pilares, un pilar? Puros chicos se están conectando el día de hoy. Muy bien, muy bien. Ok, ¿qué pilares vamos a impactar el día de hoy? Tiene que ver con competencias, tiene que ver con relaciones y creencias, tiene que ver con comunicación, tiene que ver con las tres. ¿Qué opinan? Hola, Leti. Yo creo que ¿Verdad? tendría que ver, yo creo que tendría que ver un poco, ¿no? Con todas, porque a final de cuentas habla de cómo manejas, cómo te expresas en ese sentido, ¿no? De respecto a las competencias que tienes y la misma competencia de poder, la misma soft skill de poder, tener esa visión introspectiva, ¿no? Y qué es lo que externas tú o cómo lo comunicas. Obviamente emociones y creencia, ¿no? Porque hay cosas que tal vez nosotros creemos que podemos mejorar y a lo mejor no es tanto un área de mejora o no estamos tan mal como nosotros lo percibimos. Y obviamente pues la comunicación verbal, ¿no? Muy ligado Sí. con lo que decía al principio, cómo lo externamos. Yo creo que sí, un poquito, pero yo me inclinaría hacia las primeras dos y como el top, la segunda, ¿no? Emociones y creencias. Sí, completamente. Por aquí me dicen los tres pilares, sobre todo emociones. Emociones y creencias son terribles. Pero déjame te digo, acabas de decir algo importante, el tema de comunicación verbal. Y yo te diría, y de la no verbal, ¿eh? Hijo, no sabes cómo Bueno, sí, comunica. Venga, venga. no, sí es Venga. cierto, la cara que ponemos cuando te preguntan eso, ¿no? Ay, ay, nunca nadie me había preguntado eso. O sea, dices, come on. Sí, sí es cierto, sí, las dos. ¿No? Creo que en esa parte, tanto la comunicación verbal como la no verbal, híjole, difícilmente las vamos a separar. En una entrevista es muy difícil que separemos la comunicación verbal y la no verbal. No hay Sí, de manera, acuerdo. ¿no? Ok, sí, la verdad es que el tema del día de hoy tiene que ver con los tres pilares. El tema de emociones y creencias, sobre todo creencias. Tenemos muchas creencias en torno a esta pregunta y de verdad, yo les pido que en este momento ustedes se cuestionen a sí mismo y quien lo quiera compartir, bienvenido, pero cuestionense un poquito esta parte de pensar, a ver, ¿por qué me cuesta trabajo? Si es que me cuesta trabajo, a lo mejor para algunos de ustedes dicen, no, Leti, yo lo respondo con toda la naturalidad del mundo y no pasa nada, ¿no? Yo lo tengo ya perfectamente bien manejado. Oigan, chicos, ¿ya vieron que hay puros chicos hoy? ¿Qué onda? Ah, ya se está conectando una chica, oigan. De verdad, yo dije, bueno, ¿y ahora? Digo, qué bueno, ¿verdad? Ya, pero yo dije, ¿qué pasó con las chicas? ¿Dónde está el poder femenino? Ok, pregúntense un poquito, am, si me cuesta trabajo, ¿por qué? ¿Por qué creo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué creo
que es difícil. ¿Por qué? ¿Alguien tiene un por qué? ¿Alguien quiere compartir su por qué? Bueno, y otra vez, Venga, este, venga. o al menos yo, hablando desde mi particular perspectiva, yo creo que uno de estos grandes temores es que tú mismo te vayas, como decías, a dar un balazo en los pies o vayas, ¿no? A mostrar un aspecto que tal vez no hace mucho fit con la posición o no es algo que le encante a la persona con la que estás interactuando y yo creo que por eso, al menos así es como la primer interrogante o cuestión de cómo lo abordo, qué digo y qué no digo. Claro. ¿Será que la pregunta es o la respuesta es, ¿qué puedo decir sin que me juegue en contra? Porque lo que diga al final es mal venderme. Sí, algo ¿Será que así. por ahí algo Sí. así? Ajá, Ok. sí. ¿Tú crees que hablar de entonces de tus áreas de oportunidad es hablar mal de ti? Sí, creencia. Sí, Exacto, exactamente. ¿Te das cuenta? Creo que hablar de lo que no soy, voy contigo, Oscarín, de lo que no sé, de lo que no puedo, es hablar mal de mí. Esa es la creencia. Ahí está instalada la creencia. Me puedo dar un balazo en el pie yo solito. Puedo decir algo que a lo mejor, ¿no? de acuerdo, Interesante. sí. Pregúntate por qué, quién te lo dijo. Oscar. Hola Leti, muy buena tarde y muy buena tarde a todos. Hola, hola. Coincido con lo que comentan efectivamente y creo que tiene que ver con una predisposición a la entrevista de voy a venderme, ¿no? Y en realidad hablar de esa parte en donde pues definitivamente todos tenemos áreas de oportunidad, por así decirlo, pues se vuelve complicado, ¿no? Y efectivamente pudiera volverse un red flag, ¿no? De la entrevista, porque nos pudiera desencadenar un desastre, ¿no? Entonces, Ujú. esta plática es muy importante sobre el cómo poder manejar ese punto sin que efectivamente o nos demos un balazo o se vuelva un completo desastre. Híjole, lo dijiste muy bien, que esto se convierte en un desastre. Ya cuando la entrevista se convirtió en un desastre, ya lo tenemos perdido todo. Bueno, eso es lo que creemos, ¿no? Es una pregunta súper compleja. Personalmente hablando, yo creo que en general a nosotros nos cuesta mucho trabajo hablar de nosotros, mucho. En general no estamos habituados, acostumbrados a hablar de nosotros. Somos re buenos para hablar de otros, ¿verdad? Pero hablar de nosotros, hijo, tiene, como lo dijimos el martes pasado, tiene mucho que ver con el autoconocimiento, pero también tiene mucho que ver con esta capacidad de insight, de escucha. Y de eso quiero que hablemos el día de hoy, ¿vale? Ok, a ver. Cuando me hagan esa pregunta, ¿cuáles son estos elementos que me van a ayudar a hacerlo bien? ¿Ok? Yo lo decía y lo comentábamos el martes pasado. Personalmente, quienes me conocen, yo siempre les he dicho, di la verdad, hasta por el motivo de salida. Encuentra la razón verdadera. Di la verdad, siempre va a ser mejor decir la verdad, incluso emocionalmente, yo no sé ustedes qué opinen, pero emocionalmente cuando decimos la verdad me siento menos cargado. De por sí ya la entrevista es compleja y luego digo mentiras, pues me cargo más, porque yo sí sé que estoy diciendo mentiras, ¿ok? Todos mentimos, decía la instructora de la maestra de diploma de detección de mentiras. Ella decía, todos mentimos. Quien diga que nunca miente, miente, ¿no? Todos decimos una mentira. Sin embargo, yo creo que en una entrevista de trabajo o aprendo a mentir muy bien, ¿no? O mejor aprendo a decir la verdad muy bien.
desde la argumentación, que era lo que yo les decía el martes pasado. Entonces, creo que de entrada hablar con honestidad es lo que yo sí les recomiendo. El tema no es lo que yo digo, yo siempre se los he mencionado. El tema y la gran diferencia es cómo lo digo. Y en cualquier pregunta de la entrevista que les parezca a ustedes, porque algo importante que ustedes se tienen que dar cuenta es que algunas preguntas, por ejemplo, para Adrián, no son difíciles de enfrentar y es capaz de poder responder con naturalidad. Pero esa misma pregunta para Alberto sí puede ser difícil y viceversa. Para Alberto o para Esther puede haber una pregunta que le es difícil, pero para el otro no. Entonces, cada uno de ustedes tiene ciertas preguntas que le son o le representan un grado de complejidad diferente. Eso es natural. Lo que yo he aprendido de ustedes es que tiene que ver mucho con los motivos de salida o con la falta de conocimiento de nosotros mismos o con el famoso síndrome del impostor, donde nos cuesta mucho trabajo identificarnos. Y este síndrome es genuino, es real y nos pega mucho. Y quien quiera tener más información, hay una sesión donde hablamos de esto, cuando a la persona le cuesta mucho trabajo hablar de sí mismo. Y no es otra cosa más que un síndrome que existe en la psicología, está registrada y mucha gente importante de la historia reportan tener este síntoma, ¿no? Este síndrome, ¿ok? Pero bueno, esa es otra historia, ¿ok? La diferencia entonces está en identificar estas preguntas de la entrevista que a mí me pueden incomodar un poquito más, entender por qué me está generando esta incomodidad y darnos cuenta de que tiene que ver muchas veces con no sé cómo expresarlo, no sé cómo decirlo. Porque si digo la verdad absoluta, me voy a pegar el tiro en el pie yo solito. Me voy a mal vender. Entonces, creo que tiene que ver con cómo lo abordo. No solo es el qué digo, sino el cómo lo digo. Y ahí es donde hay que aprenderlo. Yo siempre he dicho que cuando en una entrevista de trabajo algo me cuesta trabajo es porque no sé, no puedo o no quiero. Cuando la persona no sabe y no puede, la verdad es que la tiene más fácil porque lo aprende. Es como todo el triángulo del éxito. Cuando no sabe, pues le enseñas. Cuando no puede, pues le ayudas. Cuando no quiere, pues lo corres, ¿no? Bueno, aquí es algo muy similar. Si no sabe, pues lo puede aprender. Si no puede, lo puede practicar y puede ser más hábil en comunicarse, etcétera, etcétera. El problema está cuando no quiero dar esa respuesta. Ahí sí, a ustedes les cuesta más trabajo y a mí, cuando los acompaño, también. Me cuesta mucho trabajo cuando la gente no quiere, porque contra el no querer es muy difícil trabajar, muy difícil. Como todo en la vida, con la actitud, en el trabajo, en todo en la vida, cuando nos enfrentamos con el no querer, ¿no? Entonces, aquí lo importante es darme cuenta si no sé qué decir o no puedo expresar. Sí sé qué decir, sí lo tengo claro, Leti, sí sé cuáles son mis áreas de oportunidad, pero no sé cómo expresarlas. O ni siquiera identifico mis áreas de oportunidad. Si no identifico mis áreas de oportunidad, bueno, ese sería el primer paso que tendría que dar, identificarlas. Estoy diciendo una mentira, fíjense. Yo creo que el primer paso es identificar las demandas del mercado laboral. Después, el segundo paso tendría que ser cómo identifico cuáles son mis fortalezas y mis áreas de oportunidad de esa demanda del mercado laboral. Todo lo marca el mercado laboral. Y entonces después tengo que aprender a decir las cosas. Vean cómo se fue este canal, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Empezar por mis debilidades, lo acabo de decir. Muchas veces, si yo a ustedes les pregunto, y por favor, vamos a hacer el ejercicio. Piensen en un área de oportunidad. ¿Ya? ¿Todos la tienen? Hola. ¿Sí? Ok, Sí. ok. Escríbanla. Ahora vamos a ponerlo. Escriban en el chat su área de oportunidad. Quien no quiera, no pasa nada.
Escríbanla. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Los leo. O quien lo quiera decir de adelante. ¡Nadie se atreve! Muy exigente. Fíjense, qué interesante respuesta de Sandy. La escucha activa, dice Lucio. Ok, muy bien. Interesante. Paciencia, dice Lore. Ok, ¿qué más? Eh, dice, estar fuera de Haití por más de 10 años y la edad. Maravilloso, Francisco. ¿Por qué a Francisco le tendría que decir no? Esas no te las acepto. ¿Por qué? Además, Francisco, pues ya me golpeaste a mí también con eso de la edad. Porque no son áreas de oportunidad. ¿Por qué, Estercita? Bienvenida a mi vida hermosa. Porque la edad pues no es un área de oportunidad definitivamente, ¿no? Al contrario, creo que es una fortaleza. Y el En- estar fuera de algo que a lo mejor le gusta, pues le da otras fortalezas, no, no sé, o sea, depende de cómo lo veas. sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué más? De acuerdo contigo. ¿Qué más? ¿Por qué no se las tomamos en cuenta? Porque tenemos que partir, Francisco, y ojalá esto te ayude del concepto de competencia. Una competencia es una habilidad, una conducta, un comportamiento, algo que es medible y observable. Si no es medible y es observable, ni no tiene que ver con habilidades, con actitudes, aptitudes y conductas, no es una competencia. Por lo tanto, estar fuera de Haití y la edad no es un área de oportunidad. Probablemente desde tu concepto y desde tu creencia es una desventaja competitiva. Yo tengo 57 años. Para mí no es un área de desventaja. ¿Me explicó? Por eso te dije, ya me pegaste con el tema de la edad. Son creencias, pero no son competencias, ¿vale? Baja tolerancia a la falta de compromiso. Ok, Fernando, muy bien. Paciencia, escucha activa, muy exigente, administración de tiempo. Ok, aquí hay varias conductas, si ustedes se dan cuenta. Todas estas que sus compañeros están describiendo, fíjense, Sandy. Sandy me dice muy exigente. No dijo exigente. ¿Sí, Sandy? Hola a ¿Cómo, todos, sí, así es. cómo lo interpreto, Sandy? El muy, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo se puede interpretar? Pues como digo, siempre debe haber un equilibrio, ¿no? Es bueno ser exigente, eso no es malo, No. pero siempre debe haber un equilibrio. O sea, cuando nosotros caemos en un exceso de exigencia, pues no, para un ambiente laboral, digo, son experiencias que a mí me han pasado, ¿no? Ya no es bueno, ya no lo toman bien, ya no, ya empieza a crear, pues sí, conflicto con otras Exacto. áreas, ¿no? Que fue lo que a mí me pasó. Exacto. En el modelo Hoffman de desarrollo humano se dice que tu fortaleza comienza a ser tu área de oportunidad, es tu opuesto negativo y se puede convertir la gente diferente a ti, opuesta a ti, es tu alergia. Es con la gente que no te gusta trabajar porque es el opuesto positivo de ti. Esto un día lo vimos en el grupo, ¿no lo recuerdas, Sandy? Sí, sí, sí. El modelo Hoffman que les presenté. Es una herramienta maravillosa para entender por qué me molesta trabajar con ciertas personas, por qué una fortaleza llevada a un extremo me está jugando en contra, lejos de jugarme a favor. Está muy interesante, pero en efecto, muy exigente, ¿no? Me está diciendo estoy en el extremo de la competencia. Por eso para Sandy,
es un área de oportunidad porque ella está en el extremo. Esto que ustedes están diciendo, por ejemplo, la escucha activa de Lucio, la paciencia de Lorena, em, la tolerancia y a la falta de compromiso, es el principio, es el empezar a identificar mis debilidades. ¿Ok? O sea, ya encontré la competencia. Si ustedes se fijan, todas son habilidades, todas son conductas y todas tienen que ver con el trabajo. La pregunta que ustedes se tendrían que hacer es, ¿estas están o no alineadas a las necesidades de la organización? Te voy a poner un ejemplo. Si algún gerente o director de ventas a mí me dice que su área de oportunidad es la negociación, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? No, pues bye, ¿no? O sea, Bueno, No, balazo en los pies. ahí sí no fue un balazo, ahí sí fueron 5 balazos. O sea, ya ni en el pie, te lo diste aquí directo o aquí directo. O sea, ni cómo, ni cómo. ¿Sí me expliqué? Entonces, mm, ¿está bien? Sí, solo sí. Tienes un argumento y ahorita lo vamos a ver. Tienes el argumento y tienes el cómo le estás dando la vuelta. Ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Ok, entonces empezar es identificar esas conductas, esas competencias, habilidades blandas y técnicas, duras y blandas, que no tengo o que necesito en función del puesto. Acuérdense, lo que manda siempre es el puesto o el mercado laboral, ¿ok? Elige. ¿Cuáles son esas cualidades o características que reflejan los rasgos de personalidad tuyos versus nuevamente el mercado laboral? Si voy a hablar de mis áreas de oportunidad, ¿ok? Tengo que generar un diálogo. No importa, yo puedo decir cualquier competencia. Lo que tengo que garantizar es que estén relacionadas y tengan un foco en todo lo relacionado al tipo de trabajo que yo busco. Un director, un gerente, un asistente, un analista, un operador, etcétera, etcétera, tendría que tener pues cualidades, fortalezas y oportunidades completamente diferentes, ¿no? Entonces, también en función del nivel organizacional, yo tendría que ir seleccionando estas competencias. Imagínense ustedes que un director me diga que su área de oportunidad es el liderazgo. Ok, gracias. La comunicación con mi equipo. Uy, así frío y directo, pues mira, mi área de oportunidad es el liderazgo. A lo mejor deberíamos de decir qué estilo de liderazgo, porque si me lo dejas abierto en liderazgo y vas a dirigir un grupo, ok, thank you, ok. Pon atención en el perfil del puesto, ya lo mencioné. Si ustedes quieren identificar y hablar el mismo lenguaje, porque acuérdense que dentro del rapport, un elemento importante es la comunicación verbal y la no verbal. Entonces, hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje, genera rapport. Entonces, tengo que encontrar esas palabras que estén relacionadas al nivel organizacional, al puesto que yo busco o incluso a la industria. Y analizar muy bien los perfiles de las vacantes. Ya sé que alguien me va a decir, Leti, pero no siempre se tienen vacantes que yo pueda analizar o no siempre conozco los requisitos del puesto. Si alguien piensa eso, no ha hecho su trabajo correctamente, porque está esperando tener un perfil del puesto, cuando lo que tendría que hacer previo a esto, ¿qué es? ¿Qué creen ustedes que tendría que hacer si no hay un perfil de puesto? Y ni siquiera a veces sabemos el nombre de la empresa. ¿Qué me puede salvar? Pues hay que buscar varios perfiles semejantes en el mercado, ¿no? Mercado laboral, Lucio. Así de sencillo.
lo primero que ustedes tienen que hacer es el análisis de su mercado laboral. Industria, empresa, puesto, nivel, bla, bla, bla. Si ustedes hacen el análisis de eso, no necesitan un perfil de puesto. Y cuando no haya, sí, siempre lo vamos a necesitar, corrijo, siempre va a ser tenerlo, pero si no lo tengo no pasa nada, porque mi diálogo puede ir dirigido al mercado laboral. ¿Me explicó? Ahora, aquí y ayer, el martes lo decía, si voy a hablar de mis fortalezas o voy a hablar de mis áreas de oportunidad, no me puedo quedar solamente con mencionar estas competencias, por ejemplo, que sus compañeros mencionaron de manera correcta. ¿Vale? No. Tengo que tener claro una historia o una anécdota que explique el por qué es una fortaleza o el por qué es un área de oportunidad y cómo esto me ha impactado en el día a día. Ahí es donde nos da miedo, porque ¿cómo le voy a decir que eso me genera, en el caso por ejemplo, Sandy? ¿Cómo Sandy le explica que le ha generado conflicto en función de lo que nos acabas de compartir, querida Sandy? ¿Cómo Sandy explica que de repente le generó un conflicto en su empresa anterior? Sandy, ¿sigues aquí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo lo explica Sandy? Qué difícil, ¿no? Sí. ¿Cómo lo explicarías? ¿Quisieras intentarlo? Me voy a mover un poquito, chicos, por temas de aire. ¿Cómo lo explicarías, Sandy? Venga, atrévete, atrévete, atrévete. Am, Me considero una líder, sin embargo, a mí me gusta siempre detectar oportunidades de mejora, es decir, no, no estoy buscando siempre estar en el mismo nivel, sino que siempre, siempre, siempre van a haber áreas de oportunidad. Yo estoy en ventas, en el área comercial, y definitivamente siempre vamos a encontrar estas áreas de oportunidad. Esta exigencia que yo suelo tener es porque me gusta, pues, buscar siempre la excelencia en atención al cliente, que es finalmente de donde todas las empresas, viven. Y cuando me veo en la necesidad de marcar errores o áreas de oportunidad a otras áreas, llega un punto en el que las áreas se sienten acorraladas, se sienten abrumadas y ya esa exigencia pasa de un equilibrio a un exceso. Ok, ok. ¿Qué opinan del diálogo que nos dio Sandy? La primera pregunta que yo te tendría que hacer es, ¿esa exigencia es para ti, es para el equipo? Y lo mencionaste un poquito, hacia los clientes, hacia los demás, hacia las áreas con las que interactúas, ¿hacia dónde está esa exigencia? Realmente hacia todas las áreas. O Esto pasa sea, en muchas empresas, de hecho. O sea, uno como ventas, pues vas, haces una labor, etcétera, logras colocar tu producto o servicio, y si el área operativa o el área de compras o alguien falla en esta cadena de suministro, nosotros nos vemos seriamente afectados, ¿sí? Porque el cliente ya se llevó una mala experiencia y entonces yo ya no tengo la libertad de volverle a vender y demás, y a nosotros eso nos frustra y entonces nos lleva a ser muy exigentes, ¿no? tú me estás diciendo entonces que todos los de ventas son muy exigentes. Bueno, no todos. A lo mejor los que estamos en la parte de liderazgo, en la dirección o gerencias, porque somos los que nos enfrentamos a todas estas problemáticas, a estas frustraciones, ¿no? No nada más de nosotros, sino... Ujú, Una pregunta, Sandy. ujú. Si esto es como tú me estás diciendo, y entonces esta cualidad, todos quienes están en posiciones de liderazgo lo deben de tener, ¿por qué entonces es un área de oportunidad tuya y no una fortaleza? Porque a mí no me hace sentido. Fíjate lo que está ocurriendo y por favor, fíjense lo que está ocurriendo en este momento. Si tú me dices que esta es una cualidad que deben de tener todos los líderes del área comercial,
y tú la tienes, entonces, ¿por qué es tu fortaleza? Si esto es así, esto eres la oportunidad. Lo que te quiero decir, ¿será que ser exigente es una cosa y ser muy exigente es otra? Claro. Exacto. Ahí está la gran diferencia. Sí, o sea, puede ser exigente, sí, de pedir resultados y demás, pero llega un momento en el que si a lo mejor un área o varias áreas cometen varios errores, empiezas a ser demasiado exigente, ¿no? Y entonces empiezas a crear un ambiente de trabajo que ya no es agradable para nadie. Sí, pero el Ujú. tema ahí es como lo estás diciendo. Fíjense qué ejercicio tan interesante, porque a lo mejor, si tú a mí me dices, todos tendremos que ser exigentes, yo te diría, ¿y no suena mejor orientar, todos tenemos que tener una alta orientación al resultado? Bueno, es que eso es básico, pero Ah, no sé, a es lo que mejor no me estoy explicando. O sea, lo que voy o lo que yo viví y me pasó es que yo empecé a ser demasiado exigente con operaciones, o sea, mi tolerancia se fue a cero por esa misma exigencia, ¿no? claro, Y y por eso entonces te jugó en ya contra. se convirtió en un área de oportunidad, porque a lo mejor yo no supe manejar el equilibrio de esa exigencia. ¿Me Y es explico? ahí completamente, Sandy, y es ahí donde se nos va la fortaleza y la explicación y nos da, ahí sí me doy el balazo en el pie. Exactamente. Ahí sí. Por eso es importante identificar, elegir, mantenernos con el foco en el tipo de trabajo que yo tengo, alinearlo al perfil del puesto y usar historias. Pero ojo, algo le faltó a tu historia. Algo le faltó a tu historia. ¿Qué le faltó a tu historia? Porque ya me dijiste el impacto. Dentro de la historia, ya me hablaste del impacto y el impacto es que hay un rompimiento, no lo sé si en comunicación, si en confianza incluso, ¿no? En acercamiento diferente con los equipos, no sé. Hoy en la mañana yo tenía una junta con un equipo y estábamos revisando un proceso de onboarding. Y pues entre algunos integrantes de ese equipo se contraputea, ¿no? Reclutamiento contra nóminas. Ah, ahí está un pleitazo bien bonito. Y yo les decía, pues es que errores siempre va a haber, porque no se equivoca solo el que no trabaja, porque el error es humano. Quien diga que nunca se equivoca, se equivoca. Eso no es cierto. El error, el error humano siempre va a estar, aunque seas exigente, porque es humano. Adrián, Hola, buenas tardes a todos. Faltó cómo lo está aplicando para bien, creo, ahora, correcto, después de haber correcto. aprendido, ¿no? Correcto. Esa es la parte de la historia, Sandy, con la que tú tienes que cerrar. Porque si lo cierras ahí, ¿qué me está diciendo Sandy? Sí me doy cuenta, sí, Sandy, de verdad, y yo te aplaudo, Sandy. Yo te aplaudo. Porque atrevernos a autocuestionarnos, eso es lo más difícil. El ego no nos deja, el desconocimiento no nos deja. Para mí es muy difícil cuando alguien no es capaz de autogestionarse, es muy complicado trabajar con personas así. Cuando la persona es autogestionable, o sea, ya me di cuenta, sí, esto es algo que yo no soy del todo efectiva, se trabaja súper bonito, mucho más rápido. Entonces, yo te felicito. Tienes mucha parte de la tarea en estos temas efectuadas. Cierra la pinza. Y la pinza es, y luego, en tu historia y qué aprendizaje te está generando,
y cómo lo estás gestionando, porque si no me lo dices, acuérdate, conducta pasada, mi frase, ¿cuál es, chicos? Se las he dicho mucho. Conducta pasada, Predice conducta futura. regla de oro de la psicología y del reclutamiento. Por eso las preguntas están en pasado. Ah, muy bien, Oscarín. Entonces, no te quedes ahí, mi querida Sandy. Muévete a la acción, porque la acción es el cambio. Y no digo que tú cambies, naturaleza humana, ¿ok? Pero ya me di cuenta y ya lo estoy gestionando de esta manera. Esa es la historia completa. ¿Sí me expliqué, Sandy? Sí, totalmente. ¿Te ayuda esto? Muchísimo. Eso. ¿Qué es lo que quiere ver o qué es lo que al reclutador le llama mucho la atención? De verdad, créanme, yo lo he dicho en muchas sesiones, no buscamos al candidato perfecto. No buscamos a quien diga, no, yo soy perfecto. No, que te vaya bien. Ándele, córrale, ególatra, córrale, que le vaya bien en la vida, lléguele. El reclutador no busca eso, ¿ok? Lo que en realidad estamos justos, Sandy, evaluando es la capacidad para superar esas áreas de oportunidad, esas dificultades o esos contratiempos que mis errores, que mis áreas de oportunidad, errores digo ejecución de trabajo, ¿eh? Las áreas de oportunidad no son un error, que mis errores, mis desconocimientos, a lo mejor una habilidad determinada, me puedan estar generando. ¿Cómo lo gestiono? El problema no es el error, el problema es cómo gestionamos el error. El problema no es no saber, el problema es cómo gestionamos el desconocimiento. Esto es lo que en realidad al reclutador le despierta el warning. Ah, perfecto, lo está gestionando, lo tiene como perfecto. Salvo, insisto, que me digas, soy un director y mi área de oportunidad es el liderazgo. Soy de ventas y me choca trabajar con la gente. Soy de ventas y no sé negociar. Ok, ok, gracias. ¿No? ¿Va? A ver, los errores ya lo mencioné yo, todos lo cometemos, pero, uy, perdón, se me movió. Ahí, ya está. Perdón. Los errores son completamente normales, pero hay de errores a errores. Los errores que cometemos cuando nos hacen esta pregunta son algunos estos. No tengo áreas de oportunidad. Ay, no, pues no en este momento, fíjate que no lo identifico, Leti. No, pues en general. Hace poco veía yo una entrevista, no voy a mencionar el nombre porque me cae un poquito mal, honestamente, una chica que canta por ahí de una dinastía muy famosa. Y hay una entrevista donde ella dice, pues es que yo hago muy bien las cosas, casi, casi soy perfecta. Solo por ese comentario dije, pobre imperfecta, pobrecita niña, pobre. El que piense que no tiene ningún área de oportunidad, su principal área de oportunidad es justo su carencia para ver que sí lo tiene, porque lo perfecto, insisto, no existe, ¿ok? Entonces, error garrafal, no tengo áreas de oportunidad, casi, casi soy perfecto, ¿ok? O soy un ególatra, soy un narcisista, o de plano estoy evadiendo la respuesta. Y perdón que utilice esas palabras, pero es así. O tengo un ego muy grande, ¿ok? Ay, Leti, es una excelente pregunta, pero excelente pregunta, Leti. Qué interesante. Ujú. Otro error. Nunca me habían preguntado eso, Leti. Es de las preguntas más comunes. No me vengas con eso. No es cierto. Que nunca te lo hayan preguntado es mentira. Que nunca lo quieras contestar, esa es otra cosa.
Ay, y alguien lo dijo la sesión pasada, ¿no? No lo veo como un área de oportunidad, lo veo como una, quién sabe qué, mira, velo como tú quieras, llámale como tú quieras, exprésalo como tú quieras, a mí dime en qué tienes que mejorar. Y justo otro error, Sandy, es usar estos adjetivos. Soy muy, soy extremadamente. Yo te recomiendo, Sandy, quitar el muy. Cuando hablemos de áreas de oportunidad, quiten estas palabras. A mí cuando un candidato me dice, soy extremadamente apasionado por el resultado, le hago así, Diosito, Diosito, protégeme, protégeme de estos compañeros o de estos líderes, por favor. ¿Por qué? No es payasada, pero ¿por qué? Porque es un extremo. Y ese extremo siempre va a llevar a tronar a un equipo o a tronar la persona o a generar conflictos. Punto. Entonces, sin darme cuenta, estas palabras de soy muy, soy extremadamente, soy un apasionado del no sé qué, aparte que son, se les llaman palabras hechizas, pues es el extremo de la conducta. Entonces, cuidado. ¿Sí, Sandy? Sí, de acuerdo. Ok, maravilloso. Vamos a ver algunos ejemplos y aquí yo les voy a compartir una pequeña fórmula para enfrentar esta pregunta. Y ahí les va. Cuando a mí me pregunten de cuáles son tus áreas de oportunidad, ¿ok? Yo tengo que preparar ese diálogo. Ese diálogo está compuesto de, primero, identifico el área de oportunidad, identifico esa competencia, ¿ok? Ya que la identifiqué, a este elemento le sumo el antecedente. Ahorita vamos a ver ejemplos. El antecedente de esa área de oportunidad. A este antecedente le sumo la acción de mejora, que fue lo que Adrián decía. Y no solo le sumo, Adrián, la acción de mejora, también le sumo el beneficio. Fíjense la fórmula, la identificación de mi área de oportunidad, el antecedente, la acción de mejora y el beneficio. Mi respuesta tiene que contener esos cuatro elementos. O sea, no es nada más, no, no va por ahí. ¿Va? Vamos a poner un ejemplo. Área, identificación del área de oportunidad. Suelo ser introvertida. Antecedentes. En el último proyecto en el que participé, de repente me sentía incómoda cuando necesitaba comunicar los avances. Acción. Me recomendaron enfrentar esta limitante, por lo que me inscribí a un curso de teatro y oratoria. No saben qué maravillosos son estos cursos si alguien tiene esta situación. Son extraordinarios. Hay cursos de oratoria y teatro para ejecutivos y son extraordinarios. ¿Ok? Beneficio, me ayudó mucho. Hoy puedo comunicarme oportunamente y de manera asertiva, hoy puedo presentar, hoy ya no tengo este nervio de hacer una presentación con el board, bla, 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 bla. Si se dan cuenta, no es nada más decir soy tal cosa. No, es toda esta argumentación completa que tengo que decir que va desde el conocimiento del área de oportunidad, de la situación que se me presenta, del antecedente, más qué estoy haciendo para mejorarlo y cuál es el beneficio que me está generando el haberlo trabajado. No estoy diciendo que ya cambié. No estoy diciendo, y todo el mundo dice, quiere trabajar mis áreas de oportunidad. No, mira, vuelve a nacer. Si las quieres pasarlas a fortalezas, vuelve a nacer mi vida, porque lo que se es, ¿ok? Pero sí lo podemos trabajar, sí lo podemos modular, sí lo podemos complementar con otros conocimientos que nos ayuden, pues por lo menos hacerlo conciencia y hacerlo más efectivo. Que al rato tendremos otra área de oportunidad, porque perfectos nunca vamos a ser. ¿Me expliqué? Vamos a ver otro ejemplo. Mi estilo de liderazgo es autocrático. ¿Cómo suena esto? A ver, Sandy, a ver si esto te identifica, ¿sale? Suena fuerte.
El área de oportunidad, ¿cuál es? Liderazgo. Solo ser exigente con todo lo que hago y con mi equipo. En ocasiones, fíjense las palabras, suelo, en ocasiones, no digo soy, no pongo esas palabras, no soy totalitario. En ocasiones ha afectado mi desempeño y del equipo porque desvaloro los éxitos por pensar que podríamos haberlo hecho mejor. Es un tema sobre el que el trabajo, sobre lo que he trabajado y para detectarlo desde el inicio. He trabajado con un coach y he comenzado a establecer un project que me permite ver los avances, los éxitos del equipo, cómo estamos avanzando. Entonces estoy trabajando con, dice Sandra que es su ejemplo, estoy trabajando con un coach, estoy trabajando con un mentor, estoy tomando un curso de liderazgo y estoy manejando esta herramienta que me va a permitir ver cómo va trabajando el equipo y entonces eso me da mucha claridad y me da mucha capacidad para poder actuar anticipadamente en caso de ser necesario. Entonces me siento más tranquilo, me siento muy relajado porque el objetivo final pues es dar resultados. He aprendido a distinguir las señales antes de que se conviertan en un problema y eso me ha mantenido mucho más tranquilo, me ha ayudado, he tenido la oportunidad de acercarme más al equipo, de trabajar más con ellos, bla, 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 bla. ¿Cómo sonó? Como una persona que está interesada en mejorar y en crecer. Y dije algo que para muchos nos da miedo. ¿Sí me explicó? Por eso yo decía, si yo digo liderazgo per se solito, que Dios te bendiga. Pero si yo digo tal estilo de liderazgo y lo estoy trabajando desde esta óptica y hoy tengo evidencias de que esto ha ido mejorando y de que lo he ido trabajando. Nunca dije cambié, nunca dije soy otro líder, voy a aprender, voy a ser un mejor líder. No, 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 yo nunca dije eso. Eso no existe. Es como el que dice, voy a ser menos borracho. Nah. ¿Sí me explicó? Vean cómo la fórmula, si la seguimos, reconocimiento del área de oportunidad, antecedente, acción, beneficio, es mucho más fácil. Entonces, yo los invito a que ustedes hagan su lista de áreas de oportunidad y desarrollen estos 4 aspectos. Y yo les aseguro que van a encontrar un diálogo que les va a sorprender. ¿Va? La clave. Creo que la clave más importante para argumentar muy bien esto es demostrar mi capacidad para entender que sí tengo áreas de oportunidad. Y que probablemente, y lo dije el viernes, que probablemente se vale en este diálogo decir de acuerdo al último feedback, de acuerdo a lo que mi jefe me dijo, de acuerdo a lo que el equipo me ha compartido, boom. Entonces, soy abierto, lo que dice Adrián, soy abierto completamente a entender, a escuchar y a aceptar áreas de oportunidad. La clave está en resaltar experiencias pasadas donde me hayan dado también o hayamos hablado de esto, ¿no? O se haya presentado la situación que estoy poniendo en la mesa. Siempre tengo que tener argumentaciones contundentes de situaciones en donde yo pude haber recibido retroalimentación. Me percaté, Sandra lo dijo muy bien, me percaté que los equipos, ¿no? De repente, pues había conflictos con los equipos. Yo me percaté de eso. O el equipo se acercó a mí y me retroalimentó, bla, 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 bla. ¿Ok? Creo que la clave, como Adrián muy bien lo mencionó, y aquí está la cereza en el pastel, demostrar al empleador que estamos dispuestos a aprender, a crecer y a darnos cuenta de dónde tengo que seguir trabajando. ¿Qué voy a demostrar con esto? Primero, madurez emocional, profesional y compromiso con mi desarrollo, conmigo mismo. O sea, me doy cuenta de que sí me puedo equivocar, me doy cuenta de que tengo muchas cosas que aprender,
me doy cuenta que esto no tiene que ver con mi seniority, esto no tiene que ver si tengo 5 años de experiencia, 10 años o 20 años o 25 años, porque un error de la gente como yo, de la gente que tenemos acumulación de experiencia, somos profesionales senior, llamémosle así bonito, yo digo que somos acumuladores de experiencia. Uno de los graves errores es que nos creemos que todo sabemos y que todo podemos, y no es cierto. Ese es el primer grave error de la gente senior. Y suponer que los jóvenes no tienen nada que enseñarnos. Ese es un área de oportunidad. Entonces, cuidado a esta generación como la mía. Porque si yo no identifico estas áreas de oportunidad y no las sé expresar, justo lo que yo estoy demostrando es que no tengo madurez profesional y que va a ser muy difícil. Por eso muchas empresas dicen que yo no estoy de acuerdo. Es que Leti, tráeme gente joven porque la gente ya con mucha experiencia ya no están tan abiertos a aprender y al cambio. Mm, Soy más flexible y más pila que muchos chavillos, claro que no tiene nada que ver con la edad. Pero ¿por qué piensan eso? Porque la realidad es que mi generación es muchos es lo que creen. Entonces, cuidado, porque ahí está un área de oportunidad. Cuidado, generación con experiencia. Si no identifico mis áreas de oportunidad, lo que yo estoy proyectando es justo, no tengo flexibilidad de aprendizaje. Estoy hecho a mano, estoy perfecto. ¿Ok? Todo tiene que ver al final con la introspección. Ahí comienza todo, lo dijimos el martes. La clave, el inicio está en la introspección. La clave y el inicio está en el conocimiento del mercado laboral, en el conocimiento de lo que exige mi industria, lo que exige mi nivel de puesto y mi puesto. Y en función de eso, yo puedo trabajar fortalezas y áreas de oportunidad. ¿Ok? Aprender a decirlo es clave. Dudas, preguntas. ¿Les ayuda esto? Mucho, Leti. Sí, claro, Leti, es echarnos un clavado y hacer como ese examen de conciencia para ver en dónde estamos y qué tan adaptados podemos ser en un momento determinado. Correcto, correcto. Y esto, preciosa, esto mismo que vimos hoy, te podría aplicar si tú respondes, que yo sé, porque te lo digo, y tú también. ¿Por qué saliste de tus empleos anteriores? Aplica igual. El problema no está en el motivo de la salida, es la argumentación que utiliza. Denme un minuto, por favor. Permítanme. Discúlpenme, pero se me está cayendo todo el jardín, pero debo de cerrar. ¿Qué fue eso? Todas mis sillas y mis mesas volaron. Perdón, chicos. Disculpen. La salvo a recoger. Es la misma argumentación, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Espero les haya dejado como alguna idea de por dónde abordar. Hagan el ejercicio, de verdad. Yo siempre les he recomendado sus respuestas de entrevista, escríbanlas. Y cuando las hayan escrito, léanlas. Y cuando las estén leyendo, grábense. Y cuando se estén grabando o cuando se hayan grabado, revisen sus respuestas, tomen el tiempo, ¿ok? Y escuchen lo que están diciendo, porque se van a dar cuenta si no estoy siendo contundente, si no estoy manejando correctamente el diálogo, si ya me metí a un tema ahí de que comienzo a explicar y uno dice, ¿y qué dijo? Ya cuando entran ustedes al remolino de palabras ya están perdidos. Entonces, dense cuenta de cuando una pregunta como esta me lleva a mi descarrilador y me lleva a no querer contestar o no saber contestar o no poder contestar. Pero dense cuenta. La única manera de ayudarles o de ayudarse
es darse cuenta, ¿vale? Háganlo. Yo creo que la fórmula que les puse aquí está muy clara, ¿no? El diálogo está en la identificación del área de oportunidad, en el antecedente, en la acción de mejora y el beneficio que esto me está generando. No el beneficio que estoy representando para la empresa, en el beneficio que esta acción de mejora me está generando a mí. Ahí está la clave, ¿vale? Dudas, preguntas. Ahorita me surgió una, Leti. Venga, Por ejemplo, ahorita pues yo me enfoqué en una, pero ustedes como reclutadores, porque te preguntan áreas, o sea, varias. O sea, tres. Generalmente te dicen ah, tres. ok, Ujú. gracias. Ahora te voy a dar otro tip. Cuando te pregunten, ojo con la pregunta, ¿eh? Hay que escuchar muy bien lo que te están preguntando. Porque puede ser que te diga, ¿cuáles son háblame o dime tres de tus fortalezas y áreas de oportunidad? ¿Con qué comenzamos siempre? Si me juntan, dime tus fortalezas y tus áreas de oportunidad, ¿con qué arrancamos generalmente? Con la más evidente, ¿Cuál? con la que tienes más problema, ¿no? La que es más No, constante. no, me refiero a ¿con qué empiezas, Adrián? ¿Con fortalezas o con áreas de oportunidad? ¿Con qué empiezas? Con fortalezas, Fortalezas, ¿no? ¿no? Fortalezas. Siempre. Ok, hagan lo inverso. Hagan lo ¿Por? inverso. ¿Con qué se queda el reclutador? ¿Qué es lo último que le dijimos? Lo malo, Ay, ¿no? Si lo invertimos y comenzamos a hablar de nuestras áreas de oportunidad y luego me voy hacia las fortalezas, cierro muy bien con eso. O sea, el último, el mensaje que podría yo dejarle en su memoria pueden ser más las áreas fuertes o utilicen por favor, ay, permítanme, porque ya no sé si ya entró una llamada y me sacó de un segundo. Este, no, no, denme un segundo, por favor. Si yo utilizo, ahí está. Si yo utilizo la maximización y la minimización, también es una buena técnica. Si comienzo con mis fortalezas y luego mis áreas de oportunidad, entonces aplico la técnica de la minimización y maximización, pero también puedo utilizar primero mis áreas de oportunidad y luego mis fortalezas. Al final se queda con mis fortalezas. Ese es un tip, ¿vale? Adrián, ¿levantaste la mano? Sí, Leti. Aquí vamos a tener como una buena charla entre lo que yo he aprendido de comunicación y tu experiencia, tu vasta experiencia, Leti, porque en comunicación, ya sea cuando tú vas a presentar algo o cuando vas a hacer una campaña, lo que sea, lo que siempre te recomiendan es empezar bien y acabar bien, ¿no? Y en el Inter, porque sabemos que en el Inter mucha gente pues se pierde, ¿no? Entonces, donde pone atención es cuando tú entras, cómo comienzas y al final. Cuando tú Entonces, cierras. entonces, habrá que ver ahí, Leti, cómo se le puede hacer para que tanto al inicio como al final seas congruente, seas coherente y todo esto, y que dejes esa buena impresión en el RH, ¿no? Exacto. Y yo creo que comenzamos con una muy buena impresión cuando desde la primera palabra que sale de nuestra hermosa boca es, tengo conciencia de lo que te voy a decir. Para mí no existe inicio más perfecto que eso. Porque si tú inicias diciéndome, ah, ah, buena pregunta. En este momento no se me ocurre ninguno, Leti. Ese es un pésimo inicio y un pésimo final. ¿Me explico?
Pero si tú empiezas, Adrián, diciendo, lo tengo muy claro, en el último feedback, la última retroalimentación, en el último 360, en mi última evaluación de desempeño, la última reunión o la reunión anterior que tuve con mi líder, con mi equipo, con mi esto, con mi aquello, ahí estás comenzando muy bien. ¿Sí me expliqué? Y cierras muy bien. Empieces por donde tú quieras, si utilizas la maximización y la minimización, cierras muy bien, porque refuerzas lo positivo, minimizas lo negativo entre comillas. Y si comienzas por por las áreas de oportunidad y cierras con las fortalezas, estás cerrando muy bien. No sé qué opinas. Súper, Leti. No la veía venir así, pero sí, súper. Yo estaba preparada, querido. Ok, ambas técnicas son muy buenas. Sí, sí, prepararme para una entrevista es estrategia, chicos, de verdad, de verdad. Veía no sé cómo se llame, pero lo voy a comenzar a seguir, en una entrevista de radio. Entrevistaron a un experto igual, pero no recuerdo quién es. Lo tengo por ahí porque lo salvé. Lo voy a comenzar a seguir. Y él decía, la gente no sabe buscar trabajo. Y yo dije, de acuerdo, de acuerdo. La gente no sabe buscar trabajo. Y yo le diría, y déjate tú que busque trabajo. La gente no sabe comunicarse en una entrevista. Esto es para eso. ¿Va? Ok, interesante. Bueno, chicos, les recuerdo que la otra semana me voy de vacaciones muy merecida. Entonces, aunque voy a estar en casa, no importa, pero vamos a descansar. Entonces, no nos vemos la siguiente semana, nos vemos hasta dentro de 8 días. Con Adriancito nos va a dar justo una charla, no lo olviden. Entonces, no nos vemos la siguiente semana, ¿sale? Les recordamos que tenemos nuestros programas de empleabilidad donde les ayudamos a establecer toda esta estrategia. El grupal arranca la última semana de abril, todavía hay lugares para quienes le interese. Y nuestros programas individuales los seguimos trabajando. Háblame de tus éxitos, háblame de tus fracasos y la importancia de las redes y el networking que Adrián aquí accedió a darnos una charla. Muchas gracias, Adrián Ríos. Estas son las webinars que vamos a tener martes y jueves misma hora. Nuestras páginas, ayúdenme, síganme, denle like, súbanse. Esta sesión la voy a subir al canal de YouTube para que ustedes lo vuelvan a ver o lo recomienden, ¿vale? Sería muy bueno. Mi teléfono de contacto, si me mandan un WhatsApp, ya vieron que no siempre contesto por obvias razones, pero si me mandan un WhatsApp, contesto, ¿vale? Que tengan bonito día, bonita tarde. Traten de descansar también, lo merecemos. Aunque ustedes digan que no están trabajando, ustedes trabajan mucho. Cuídense mucho. Gracias, Leti. Gracias, Leti. Buena tarde para Bye. Bonita todos. tarde. Bye.